Buenas noches, que el Señor bendiga tu vida en esta hermosa noche. Hoy quiero compartirte una parte de la escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte un tema con el título: pon tu casa en orden, consideraciones ante la realidad de la muerte. Así que le pido al Señor en esta hermosa noche que agregue bendición a su palabra y que redarguya en nuestros corazones y que nos haga entender un poquito acerca de esto que intento compartir contigo, que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Hermanos, la muerte no es el fin, sino que es el llamado de Dios a poner en orden nuestra vida. Y todos nosotros, tarde que temprano, vamos a partir de este mundo, y es un llamado de parte del Señor. Tenemos el relato de un profeta, el profeta Isaías, que fue a ver a un rey. Este rey cayó enfermo, pero de repente vino la palabra del Señor, vino un mensajero de Dios, que era un profeta de Dios, que venía en representación de Dios a darle una palabra a un rey para decirle que tenía que preparar su casa porque él iba a morir. Y el profeta fue claro, le dijo: no vivirás. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que valorar lo eterno. Debemos ajustar nuestras prioridades y tenemos que vivir hoy a la luz de la eternidad, porque un día vamos a partir. Isaías 38:1 nos describe lo que enfrentó Ezequías, que era un rey de Israel, quien al alcanzar la cúspide de su éxito recibió el llamado de Dios para que se preparara, porque iba a llegar el momento inminente del día de su muerte. Tal vez hoy tienes todo, tal vez ahorita no esperas a la muerte, tal vez tienes éxito, tal vez estás haciendo dinero, tal vez tienes todo aquello que deseaste en algún momento, y tal vez no te has puesto a pensar que la muerte pudiera llegar en esta noche. A veces pensamos que la muerte puede llegar a aquellas personas que están enfermas, que están pasando alguna situación de enfermedad, y llegamos a decir, incluso probablemente ya no viva mucho tiempo, pero la muerte no pide permiso. La muerte no viene preguntando si estás enfermo, si estás sano. La muerte viene y toca a una persona, y en ese momento esa persona deja de respirar. Este hombre cayó enfermo de muerte. Ezequías cae enfermo de muerte. Y vínole el profeta Isaías, que era hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vas a vivir. Hermano, tenemos que reflexionar en la vida de este rey. ¿Cuál fue su reacción ante tales noticias? Extrayendo algunos principios que vamos a mirar en esta noche, en este pasaje que acabamos de leer, y es algo que tú y yo vamos a pasar tarde que temprano. Es algo que tú y yo vamos a vivir, querramos o no querramos, y como te lo dije, puede que ahora te estés prosperando en todas las áreas, puede que no te duela nada, puede que todo está bien. Este rey estaba bien, de repente cayó enfermo, estaba en la cúspide del éxito, tenía todo, pero llegó la realidad universal. Esa realidad universal que a muchos les da miedo. En primer lugar, yo quiero enseñarte algo. La muerte es una realidad universal. Todos vamos a morir. Y no importa si de repente estás prosperando en todo, no. La muerte puede llegar el día del matrimonio, el día en que te estás casando. La muerte puede llegar cuando eres muy anciano, muy joven, cuando tienes mucho dinero o probablemente muy pobre. La muerte puede llegar en cualquier momento. Esta realidad universal es algo que a todos nos va a ocurrir. Ahora, si todos lo sabemos, pero especialmente en nuestro tiempo, parece que estamos obsesionados con la vida, donde la muerte parece no estar presente en muchos pensamientos. Es un pensamiento muy vago. Casi nadie piensa que pudiera morir esta misma noche. Por lo contrario, amados hermanos, los temas de salud, temas de alimentación, cuidado físico, vida saludable y todo lo que se deriva de ello, amados hermanos, hacen presencia en nuestras vidas, en nuestras culturas, como si nadie fuese a morir. Se levanta una mujer temprano, un varón temprano, piensan en ir a hacer ejercicio. Ellos no piensan en morir, ellos piensan en cuidar su cuerpo, piensan en tener salud, pero ellos no piensan que esa misma tarde pudieran partir aún con todo su cuerpo sano, aún con todo lo que ellos estén haciendo por mantenerse bien sanos. ¿Por qué? Porque es una realidad universal. Vivimos como si la muerte no existiera, sin darnos cuenta que las saetas invisibles están volando por donde quiera que caminamos. Aunque sabemos que Dios ha destinado el día de nuestra muerte, no sabemos cuándo es ese día.
Solamente Dios lo sabe. Y de esta manera, amados hermanos, la irracionalidad con la que hoy en día se procura evitar o evadir la realidad de la muerte, esto, amados hermanos, es un tema que a nadie le gusta hablar. Casi nadie habla de la muerte. Pero déjame decirte que cuando tu familiar, tu hermano, tu padre, tu madre, uno de los seres que tanto amas, o tú mismo te veas en esta postura, en esta situación, cuando estés mirando que pronto se va a abrir esa puerta que te conecte a la eternidad, tal vez es cuando empieces a pensar en la muerte. Pero deberíamos ser más diligentes y más cuidadosos en buscar ahorita que estamos sanos cuáles son las consecuencias de vivir alejados del Señor. Los cristianos, amados hermanos, hemos de intentar ser intencionales. ¿En qué? En recordar que la muerte está presente en nuestro mundo, mucho más cerca de lo que pensamos. Pasó un año, el año pasado, estuve en 8 funerales. De los 8 funerales, no todos eran cristianos. Y algunos de ellos eran cristianos que no pensaban partir. Partieron hombres adultos, pastores que tenían una vida media, pero aún así se fueron. Partieron jovencitos de 20 años. Ellos no pensaban en morir, sin embargo, partieron porque la muerte está más cerca de lo que nos imaginamos. Solo basta, hermano, con observar a nuestro alrededor, con una mirada consciente de todo lo que estamos mirando, de todo lo que estamos viviendo, y notaremos que esta realidad no está lejos de nosotros. La muerte es una realidad universal y está, amados hermanos, más presente de lo que tú y yo a veces nos imaginamos. Ahora, nuestra perspectiva sobre la muerte cambia cuando llega a nosotros. Tú puedes ir a un funeral, hablas de aquella persona que ya partió, que ya murió, y aún estando ahí, a veces la gente no reflexiona que pudiera tocarle también a él irse en esa semana, en esa noche. Se empieza a hablar de aquella persona que ha partido, pero muy pocas veces lo tomamos en cuenta en nuestras vidas y decimos: la muerte puede llegar a mi vida en esta noche, en el transcurso del día, en el transcurso del mes. Probablemente de la boca de Dios ha salido el decreto: este año morirás y no vivirás. Y a veces vivimos como si la eternidad no existiera. Ezequías parece inquebrantable en su fe cuando enfrenta el asedio asirio. Tiene una batalla, una guerra, él está con toda su fuerza, él no tiene temor, y él sale incluso a la guerra, y en la guerra él sabía que podía atravesarle una lanza, una espada, podían darle un golpe y podía morir, pero él no tiene miedo. Él ora a Dios resueltamente, instruye a su ejército con valor para que no responda a las provocaciones del enemigo. Guía a su pueblo con calma. Él continúa su reinado casi sin problemas en su carácter de líder nacional en aquellos tiempos. Pero un día Dios le hizo llegar las noticias de su propia muerte. Sería excelente que Dios mandara un siervo, un hombre, y antes de que tú y yo muriéramos nos dijera: dice el Señor, pronto vas a morir, te quedan 15 días, te queda un mes para vivir, porque dice el Señor que arregles tu casa porque vas a morir. Pero Dios no va a hacer eso contigo y conmigo. Dios nos ha dejado su palabra, y por medio de su palabra dice que nosotros debemos de estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Este hombre le hicieron llegar la noticia. Dios le hace llegar la noticia a través de su consejero de confianza, un profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. No había duda de que iba a ocurrir lo que Isaías había dicho, porque ya este rey ya sabía que Isaías era un siervo del Señor, y reconocía que las palabras que salían del profeta se iban a cumplir porque era un enviado del Señor. Además, amados hermanos, el rey padecía algún tipo de enfermedad que en aquella época era grave. Este hombre sabía que iba a morir. En Isaías 38:21 dice: y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganle en la llaga y sanará. Estamos hablando de este rey que probablemente tenía alguna enfermedad, que era una enfermedad grave. Ahora, algo que un judío relacionaba con el enojo de Dios siempre era que se anticipaba su muerte. Cuando un hombre moría joven o en una edad media, ellos tenían el pensamiento de que era un castigo de Dios. Ahora, Isaías ya había dado el mensaje. Este rey se pone a llorar. Este hombre le recuerda al Señor cómo había caminado. Este hombre pide a Dios que tenga cuidado de él, porque él no quería morir. Deuteronomio 28:27 da esta palabra: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Por eso el pueblo judío tenía esa idea de que cuando un hombre enfermaba o llegaba en este tipo de enfermedades era porque Dios lo estaba castigando por su desobediencia a la palabra. Cuando el Señor le comunicó a este hombre las devastadoras noticias, el rey lloró amargamente. Dice Isaías capítulo 38 versículo 3. Escucha lo que dijo. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermano, nuestra perspectiva sobre la muerte cambia cuando llega a nosotros. Cuando el médico te diga, si un día te lo dice, que estás a punto de morir, que te queda poco tiempo de vida, si de repente te llega algún cáncer, si de repente te llega alguna enfermedad que tú sabes que te puede matar, vas a cambiar tu manera de pensar y te vas a dar cuenta lo importante que es estar preparado. A veces nosotros tenemos unas expectativas diferentes. Y déjame decirte algo, la muerte revela la humanidad de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque cuando llega a nosotros, cuando se acerca a nosotros, es que cuando cambiamos de pensamiento, es cuando nos empezamos a preocupar, es cuando ahora sí queremos agradar al Señor, queremos vivir en obediencia. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos la bendición de este varón que Isaías fue y le llevó el mensaje. En el caso de este rey, del rey Ezequías, notamos que el anuncio de la proximidad de su deceso lo llevó inmediatamente a la oración al Señor. Tal vez a ti, o tal vez a mí, no lo sabemos, puede llegar una mala noticia que pronto moriremos. Sin lugar a dudas, es Dios advirtiendo que nos preparemos porque vamos a tener un encuentro con el Señor. Ezequías tuvo esto, pero él oró y se acordó de todo lo que él había hecho bien, y oró y dijo en Isaías 38:2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Pero esta oración, amados hermanos, no fue pública, fue privada. Como la anterior, cuando los asirios lo amenazaron al pueblo de Israel, él oró al Señor y el Señor le dio una victoria. En Isaías 37:14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahí tenemos la oración cuando el pueblo se veía amenazado por el pueblo enemigo, y Ezequías va y ora. Dios lo escuchó, Dios entrega a los enemigos en sus manos, pero ahora vuelve a orar de manera privada, pero recordándole al Señor. Él se fue a lo privado. Dice la palabra del Señor que volvió su rostro hacia la pared. Entonces dice que Dios le dijo, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. En Isaías 38:5, fíjate lo que dice. Del 1 al 5 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Isaías tenía un punto a su favor, que él había andado en obediencia, a su corazón había sido íntegro delante del Señor. Pero muchas veces nosotros sabemos que no hemos sido íntegros delante del Señor, que no estamos caminando como Él lo manda, y a veces es un impedimento para orar como lo hizo Ezequías. Dice, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Escucha, él tiene algo que presentarle al Señor. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Te das cuenta? La bondad del Señor, la misericordia del Señor. Para todo rey judío, amados hermanos, era fundamental siempre dejar descendencia para que continuara ¿con qué? Con el reinado. Pero este hombre todavía no tenía familia, y probablemente Ezequías todavía no tenía un hijo varón a quien dejarle el trono. Esta declaración, amados hermanos, es conmovedora, porque respecto a sus descendientes, después de ser sanado, amados hermanos, el padre cuenta a sus hijos su fidelidad. Escucha lo que dice Isaías 38:19. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ezequías está hablando que él iba a hablar de lo que Dios había hecho con sus hijos. Hermanos, no es inusual valorar nuestros deseos humanos más naturales frente a la muerte, especialmente cuando no han sido satisfechos. Este hombre tenía un deseo en su corazón. Él quería un heredero para el trono, y estaba pensando en eso también. Él tenía prioridades, y estas prioridades que él quería tener prioridades ordenadas. La muerte, amados hermanos, nos obliga a repensar nuestras prioridades. Tal vez ahorita no te importa, tal vez tú estás pensando en otras cosas, no sé, pasear, tal vez el juego, tal vez tener más dinero, más trabajo, no lo sé. Pero en el momento que el hombre sabe que pronto va a partir, sus prioridades cambian. Para toda cultura, hermanos, es extraño que un gobernante tenga tiempo para determinadas cosas que parecen ir en consonancia con su cargo. Ezequías, amado hermano, desafortunadamente, después de que Dios le agrega esos 15 años, se olvidó de lo que Dios había hecho. Le había aumentado la vida, pero Ezequías se equivoca. Hermano, este es un rey. Estamos estudiando la vida de un rey que está orando.
Es un rey, amados hermanos, que teme a Dios y lo demuestra en su programa administrativo, cómo gobernaba al pueblo. Estaba enfocado en una reforma moral y una reforma espiritual en aquellos tiempos en su sociedad. Pero aún así, cuando le agregan 15 años, este rey se equivoca. Escucha lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Dice así: y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Ezequías estaba enseñando de esta manera al pueblo. Estaba gobernando de una manera que estaba reformando al pueblo, reformando la moral, reformando su vida espiritual, y este pueblo se estaba volviendo al Señor. Ezequías realiza diversas actividades propias, amados hermanos, de cualquier gobernante, pero los asuntos religiosos, esta parte que muchos reyes habían dejado a un lado, marcan su agenda personal de este rey, del rey Ezequías, porque reconoce, amados hermanos, que él va a tener una cita con la muerte. De la misma manera que sucedió con Ezequías, amados hermanos, la consideración del fin de nuestra vida en esta tierra nos lleva a abrazar nuestras prioridades y a dedicarnos a ellas. Siempre es un riesgo para nosotros ocuparnos en cosas importantes, porque esas cosas que llamamos nosotros importantes muchas veces hacen que nos olvidemos que hay algunas cosas que son mucho más indispensables, más importantes, como por ejemplo la vida eterna, la eternidad en la cual tú y yo un día vamos a estar. Estas cosas, amados hermanos, que habla la Escritura, que deberían de preocupar al corazón del hombre, muchas veces son dejados para el último. Muchas personas no se acercan al Señor, muchas personas no quieren vivir en obediencia, pero de repente cuando llega la muerte o cuando llega algo que toca sus cuerpos, como la enfermedad, estas cosas que limitan nuestra vida, no podemos hacer lo que queremos, o de repente tenemos que valernos por otras personas, hermanos, nos hacen pensar de una manera diferente. La muerte nos recuerda que tenemos limitaciones personales. El rey Ezequías le fue imposible borrar todas las consecuencias de su pasado. Y aunque, amado hermano, su reinado fue exitoso, no obstante, aunque fue exitoso, él fue incapaz de resolver todos los problemas de su reino. Él se quería enfocar, él quería cambiar la moral del pueblo, la vida espiritual, pero aún con todo lo que él hizo, no le alcanzó el tiempo. La muerte de Acaz, el padre malvado de Ezequías, amado hermano, produjo cierto sosiego a los piadosos israelitas. Ese padre que tuvo era un hombre malvado, y dice la palabra del Señor que a él no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. ¿Por qué? Precisamente por su estilo de vida. No fue un rey que tuviera temor del Señor. Segundo libro de Crónicas 28-27 dice así: y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. ¿Se puede dar cuenta? Un padre malvado, pero un hijo que amaba al Señor, un hijo que obedecía al Señor, que tenía temor de Dios. Y a ese hijo que tenía temor de Dios, Dios le concede la oportunidad de que sepa que va a morir. Y cuando él escucha esto, él ruega al Señor que tenga de él misericordia. Todo esto, amados, que estamos viendo a Ezequías, todo esto que pasó, amados hermanos, le sirvió. Fue una gran lección. A su padre se le fue quitada la dignidad de los reyes justos del pasado, dado que no lo pusieron en los sepulcros de los reyes. Pero Ezequías, hermanos, tuvo un final diferente. Ezequías, amados hermanos, lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David. Es decir, él tuvo el honor de participar de los sepulcros de los reyes. Y dice la palabra del Señor que todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores el día de su muerte. Ese hombre, amados hermanos, por todo lo que hizo, por todo lo que el bien que hizo a Israel, por todo lo que les enseñó, a pesar de que él se equivocó, de que hizo cosas desagradables delante del Señor, despertaron de alguna manera la obediencia del pueblo. Este era un gobernante, y es por eso que Dios tuvo misericordia. En el segundo libro de Crónicas 32-33 dice así: y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Hermano, por causa de su legado de buscar hacer un pacto con el Señor, así dice la Escritura en 2 de Crónicas 29:10: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hermano, a pesar de que este hombre, este rey, hizo cosas buenas, no logró eliminar los efectos de la maldad cometida por su padre. Su padre fue tan malvado que hizo errar al pueblo, y él en su reinado, en todo el tiempo que estuvo vivo, no fue capaz de erradicar todo eso.
Esto, amados hermanos, es un buen recordatorio para nosotros, ya que nosotros debemos de ser conscientes de nuestras limitaciones. A veces queremos cambiar el mundo. A nosotros la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Háblale a tus hijos acerca de la muerte, instrúyelos, habla con tu familia acerca de la muerte, háblales, preséntales el Evangelio, habla de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el único capaz de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tu trabajo y el mío es simplemente compartir la palabra y hablar que hay una eternidad y que la muerte puede llegar en cualquier momento. Tal vez tengas a alguien enfermo, tal vez estás pensando que puede morir, tal vez ahorita tu corazón está lleno de temor. No podemos hacerlo todo, no podemos resolverlo todo, pero sí podemos hablar del Evangelio y predicarle a la gente para que se prepare para ese momento que va a tener un encuentro con el Señor. Si tú eres cristiano, tal vez tú estás pensando que te falta mucho para morir, pero déjame decirte algo. Sea que tú mueras o que el Señor venga, pronto estaremos en su presencia. Debemos hacer, hermano, lo que nos corresponda, de una manera fiel, todo como para el Señor, y confiar los resultados de nuestros esfuerzos en Él. No podemos cambiar a nadie, no podemos cambiar a los hermanos, no podemos cambiar absolutamente a nadie, pero sí podemos predicar la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de cambiarlo. Hay acciones con consecuencias. Vivir en desobediencia traerá consecuencias de hombres que morirán llenos de pecado, atestados de mucha maldad, y pasarán la eternidad en un infierno que arde y que no se apaga. Tú y yo tenemos la responsabilidad, por eso, de hablar acerca del Evangelio. La muerte, amados hermanos, nos impide ver las consecuencias plenas de nuestras acciones. Cuando llega la muerte, amados hermanos, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Vamos a morir. Todos vamos a morir. Por eso no tenemos que descuidarnos, tenemos que ser cuidadosos. Habrá consecuencias de todo lo que hacemos, las veamos o no. Si tu conducta ha sido, por ejemplo, como padre, una persona inmoral, una persona que está pecando constantemente y tus hijos lo han visto, déjame decirte algo, lo mismo que el padre de Ezequías, que cometió pecado y hizo errar al pueblo, tal vez tú has hecho errar y va a haber consecuencias, tal vez tus hijos no van a querer nada del Señor. Por eso debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Debemos de ser sabios, debemos de actuar de una manera honrosa y digna que agrade al Señor, que nuestro caminar guíe a nuestros hijos a buscar la presencia del Señor, y que ellos sepan que también, a pesar de que son pequeños, un día van a crecer, y que la muerte no respete edades y puede llegar a tu casa o a mi casa, puede visitarnos en cualquier momento. No sabemos cuándo va a ser ese momento. En el caso de Ezequías, leemos que Dios oyó su plegaria y le concedió 15 años más. 15 años más le concedió a Ezequías. Isaías 38:5. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años. Qué maravilloso, qué misericordia, qué bondad del Señor. Qué bonito ha de ser que tú te veas al borde de la muerte y tal vez a ti no te venga a decir un profeta, vas a morir en estos días. Pero tal vez tú has caído muy enfermo y has estado muy grave, y de repente Dios te ha añadido, te ha levantado de esa cama, ha ocupado medios, médicos, lo que Él haya ocupado, pero te ha concedido la vida. Y a veces no nos damos cuenta que es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios depositándose sobre nuestras vidas, y de repente decimos: por poco y muero en tal fecha que caí enfermo. Y a veces no nos damos cuenta que Dios mismo, haciendo lo que hizo con Ezequías, alargando los días de nuestra vida. Tal vez alguien oró por ti, tal vez un pueblo completo estuvo orando por ti, o tal vez tú mismo te quebrantaste del Señor cuando miraste tu enfermedad y pensabas que no te ibas a levantar, y Dios te concedió levantarte y vivir. Vive confiadamente en el Señor, vive en obediencia, busca su presencia, busca al Señor, porque tarde que temprano, como quiera, vamos a partir. Hermanos, todos nos gozaríamos al ver la respuesta de Dios a este hombre. Si tú fueras tu amigo Ezequías y vieras cómo llega el profeta y le dice: sabes que arregla tu casa porque vas a morir, y de repente tú miras que Ezequías está llorando amargamente, y después miras que el profeta regresa y escucha la frase que le dice el Señor que te añade 15 años más, creo que te gozarías juntamente con él. Así lo hacemos, hermanos, cuando muchos son sanados por el Señor. Muchos de repente caen muy enfermos y después de salir de una cirugía riesgosa, por ejemplo, un tratamiento complejo de una etapa grave de enfermedad, por ejemplo, un cáncer, un tumor que es quitado del cuerpo de una persona, y de repente se levanta y Dios le da la oportunidad, nosotros nos gozamos.
Pero el hombre a veces está tan desconsiderado que se olvida que fue Dios el que le dio la vida. Recuerda esta frase que te digo en esta noche. Puedes estar conectado a una máquina y con oxígeno, pero no es la máquina la que te da la vida. Es Dios el que te concede vivir y respirar. Porque si Dios corta el hilo de la vida, hasta ahí terminaste, hasta ahí llegaste y tendrás que rendir cuentas al Señor. Al mismo tiempo, amados hermanos, nosotros soñamos. ¿Con qué soñamos? Con la subsecuente consagración a Dios. Cuando tú miras a un hombre, una mujer, le llevas el evangelio, oras por él, oras por ella, y de repente Dios pone todas las cosas en orden, lo levanta, lo sana. Y cuando tú miras que se levanta para seguir pecando, el corazón de aquellos que amamos al Señor se entristece. Porque nosotros pensamos que estas personas han sido recipientes de la misericordia de Dios, de la misericordia divina. Y algunos nosotros pensamos, este hombre después de que se levante, porque estas personas cuando están en cama están llorando y que ahora sí voy a buscar al Señor, que ahora sí voy a ir a la iglesia, me voy a consagrar, todo eso. Y cuando se levantan y miras que vuelven a las mismas andadas, a veces piensa uno, Señor, mejor lo hubieras cortado. No aprovecha la gracia, no aprovecha la misericordia. Tristemente, amados hermanos, Ezequías estableció relaciones amistosas con las potencias de aquellos tiempos alrededor, con los pueblos paganos, tributó riquezas a otros reinos, y su pecado fue enseñarle a su pueblo enemigo, a sus enemigos, los tesoros de Dios, los tesoros del templo. Y Dios se molestó mucho con él. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 3 al 16, dice lo siguiente: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Escucha, ya le estaba diciendo. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Escucha, permitió que saquearan la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Se echó a perder en esos 15 años, tal como lo hizo su padre. Su padre fue malvado. Ezequías, los últimos años, empezó a desobedecer al Señor. Segundo libro de Crónicas 28-21 dice lo siguiente: no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová, lo que hizo su padre, y es lo mismo que hizo Ezequías, dice, y la casa real y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Él le dio todo eso y como quiera le fue mal. Hermanos, también cuando fue sanado de su enfermedad mortal, recibió un presente de parte del rey de Babilonia, quien lo envió mediante sus servidores. Ezequías fue muy bendecido por el Señor, ante quienes Ezequías dio a conocer todas las riquezas de Judá. Cuando fueron estos hombres, él les enseñó todas las cosas que había en el templo, todas las cosas que había en el reino, y a Dios le molestó bastante eso, porque ¿cómo estaba haciendo eso con el pueblo enemigo de Dios? Que saquearon el templo de Jehová. Y por tal envanecimiento que hizo Ezequías, amado hermano, segundo libro de Crónicas 32-25 dice lo siguiente: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Escuchas? Dios le hizo un bien, y en vez de que Ezequías se hubiera humillado y quebrantado y permanecer en obediencia, él se enalteció en su corazón. Y entonces sí, vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Las consecuencias fueron terribles. El profeta Isaías lo exhortó. El profeta Isaías le dijo que vendría juicio sobre sus hijos al punto de servir en el palacio del rey de Babilonia. Ya Dios estaba irado, ya Dios había decretado lo que iba a pasar después de que él muriera, lo que iba a pasar con su descendencia, con sus hijos. Por eso es importante que nosotros vivamos en obediencia, para que a nuestros hijos les vaya bien. Y no estoy diciendo que tus pecados se le pasan a tu hijo o a tu hija, pero así como tú caminas, así como tú andes, esos mismos pasos van a seguir tus hijos, y por lo tanto va a haber consecuencias, así como le pasó a esta familia, a los hijos de este rey. Isaías 39:7 dice: de tus hijos que saldrán de ti, hablando del rey Ezequías, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya estaba diciendo Dios: sabes que tus hijos no van a tener descendencia, van a ser eunucos. Recuerda que los eunucos los castraban para que no pudieran estar con las mujeres del rey. Cuidaban a las mujeres y los castraban para que no pudieran. Ya Dios había determinado lo que iba a pasar con él. Esta maldición, amados hermanos, es una maldición que viene en la ley. Ya Dios lo había dicho con anterioridad en la palabra. En Deuteronomio 28:32 dice:
tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. ¿Recuerdas que en este capítulo Dios está hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones, la obediencia y la desobediencia? Y que si somos desobedientes, o más bien si el pueblo de Israel caía en desobediencia, todas estas cosas iban a pasar. Y a veces se nos olvida que Dios es un Dios justo, es de amor, de misericordia, pero también es justo, y Él no echa abajo su palabra. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Ya Dios sabía que el corazón de ellos estaba inclinado para adorar imágenes, para adorar ídolos, y dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar que vayas y forniques con ellos. Allá vas a ir, pero ahora te vas a ir como esclavo. Se cumplió, amados hermanos, en el tiempo de Daniel. Tú ya te sabes la historia de Daniel. El pueblo de Israel es llevado cautivo y les imponen allá a sus dioses, incluso los hacen hacían reverencia a una estatua que crearon. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Y tú ya te sabes la historia, pero todo esto que Dios había prometido que iba a suceder si vivían en desobediencia los estaba alcanzando. Y el rey Ezequías, amado hermano, tuvo un final en el cual su vida no fue un ejemplo en esos 15 años. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, amados hermanos, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y tú ya te sabes la historia. En Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Sitió, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Tú te sabes esa historia, cuando Ezequías ya no estaba, no vivió para verlo, pero llegaron todas estas consecuencias al pueblo. Hermano, la realidad de la muerte nos prepara para valorar la vida. Cuando llega la muerte, cuando cae la enfermedad, cuando estamos a punto, empezamos a valorar verdaderamente lo que es la vida. Por tanto, hermano, es pertinente afirmar que sin la realidad de la muerte sería innecesario el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos prepara. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que un día vamos a rendir cuentas, porque estaban establecidos para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Isaías fue utilizado por Dios para llevar, hermanos, primero la noticia de la muerte al rey. Pero luego fue el mismo profeta el que le trajo el consuelo y esperanza de parte de Dios, diciéndole, te voy a agregar 15 años más de vida. Luego del paso de los años, hermanos, dados por Dios a Ezequías, el rey finalmente murió. Tal vez ahorita no te mandan a un profeta. No viene Isaías, no viene Jeremías o un Ezequiel a decirte. Pero Dios ha dejado señales. ¿Cómo qué señales? Como la langosta que llega a nuestro cuerpo y se empieza a comer lo verde. Y hago referencia a las enfermedades que nos empiezan a decir que tenemos que prepararnos. No estoy hablando de una tos, de una gripe, pero sí estoy hablando de enfermedades que tú sabes que de repente empiezan a desgastar nuestro cuerpo. Y tal vez no es el profeta de Dios el que viene, pero es una señal de que pronto vamos a partir de este mundo. Después de este rey, dice la palabra del Señor, que reinó el peor de todos los reyes, de toda la historia de Judá, y es un rey llamado Manasés. Este fue un rey perverso que introdujo cultos que practicaban la muerte de bebés inocentes. Este rey fue tan malvado, este hombre recibió su justo castigo en una prisión asiria, donde fue informado de su pronta muerte. Al igual que su padre Ezequías, amados hermanos, él pidió misericordia a Dios y la recibió a pesar de que era malvado. Este hombre era un rey malvado, y aún así cuando se humilló y quebrantó su corazón, Dios lo escuchó. Porque Dios es un Dios de misericordia. Cuando tú y yo nos quebramos, cuando tú y yo lo buscamos, Él no se esconde. Él está dispuesto. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, escucha, después de todo eso dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segundo del libro de Crónicas 33, del 9 al 13. Se le devolvió su dignidad a este hombre y llegó a tener hijos que ocuparon también el trono, hasta que vino uno que vino de manera perfecta, y no solamente fue un hombre cualquiera, sino que fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a darnos vida. Él nos dio vida, y nos dio vida por medio de su muerte. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió por ti y murió por mí, pero vino para darnos vida. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. En Mateo capítulo 1 versículo 10, ¿recuerdas? Todo esto, amados hermanos, que enseña la Escritura, tenemos que valorarlo. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios envió a un rey, pero no un rey cualquiera. A pesar de que nació en un pesebre, ese pequeño Jesús vino a reconciliarnos con Dios por medio de su muerte, para que tú y yo no perezcamos eternamente, sino que tengamos vida eterna. El mejor regalo que cualquier persona pudiera tener es la vida eterna. No importa si aquí careces, si aquí no tienes lo que tú quisieras, pero un día vamos a tener vida eterna, gracias a la muerte del Hijo de Dios. Amados hermanos, ese hijo lejano de Ezequías, de la descendencia de ellos, podemos valorar la única vida que tenemos para invertirla en el servicio único, en el servicio que es digno de confianza, en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para que tengas vida, para que la tengamos en abundancia. ¿Cómo vivirás, amado hermano, tu vida en preparación del día en que Dios te llame a su presencia? Tal vez tienes a alguien que está pasando por una situación difícil, o tal vez tú sientes en tu corazón que algún familiar, algún amigo pronto va a partir, o tal vez tú tienes una enfermedad que tú sabes que pronto te pondrá delante de la presencia del Señor, que pronto la puerta hacia la eternidad se va a abrir y tendrás que cruzar, y tal vez hay un temor en tu corazón porque no sabes quién te está esperando cuando cruces esa puerta. Pero déjame decirte que si pones tu confianza y tu fe en el Señor Jesucristo y empiezas a preparar tu vida para ese encuentro que tú y yo vamos a tener en algún momento, no tendrás temor cuando llegue ese momento. Así que te animo, amado amigo, amado hermano, a poner tu casa en orden cuanto antes. A que no estés esperando a que llegue una enfermedad o algún momento difícil a tu vida, sino que seas diligente y corras a poner tu casa en orden. Las saetas de la muerte vuelan todo el día, toda la noche. Hay gente que muere estando dormido en un descanso, ya no despierta. Hay personas que se resbalan en el baño. Hay personas que comiendo se les atora un frijol, se resbalan, se caen en la cabeza. Un accidente de auto, hermano, una bala perdida, una enfermedad. Tú y yo no lo sabemos, no sabemos en qué momento va a llegar la muerte o en qué momento Dios va a cortar el hilo de la vida. Así que yo te recomiendo que ordenes tu casa, porque tal vez ya salió de la boca del Señor y no has escuchado con tus oídos, pero tal vez ya salió de la boca del Señor: este año morirás y no vivirás. Tú y yo tal vez deberíamos estar llorando amargamente como lo hizo este rey y pedirle al Señor que tenga misericordia. Tal vez es tu hijo, tu padre, algún amigo, algún ser amado que está pasando una situación difícil en la cual tú piensas o sientes que pronto va a partir. Te invito a que pongas en orden tu casa. Te invito a que seas consciente que la muerte cualquier ratito va a llegar y no pide permiso. Dios tiene todo bajo control, pero Dios quiere que tú y yo seamos diligentes, que busquemos su rostro y que nos volvamos a Él. Hermano, amigo, que el Señor te bendiga. Te saluda a la distancia tu amigo y hermano Ricardo.